Muy buenas noches, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bueno, una noche bastante fría, hoy me ven con camperita, con buzo, casi nunca ando así, ¿verdad? Pero hoy realmente está frío. Y como siempre tenemos un tiempo muy bueno para compartir con todos los televidentes, algunos por las redes sociales, por Facebook, por Vera TV, de donde puedan estar allí pueden recibir este mensaje y este programa. El programa de hoy tiene que ver con algo muy interesante porque habla de la historia y que Dios es el que puede cambiar o mudar tu historia. Así que bueno, te animamos a que te quedes y recibas este mensaje que hoy tenemos para ti. También vamos a estar compartiendo, como siempre, un tiempo de música, música realmente con un contenido muy espiritual, muy lleno de esperanza, de fe, y como siempre a lo último oramos por las necesidades de todas las personas. Nuestra iglesia es la Iglesia La Buena Semilla, que está ubicada aquí en Durazno, Wilson Ferreira Dunate, esquina Morquio, y la iglesia entonces está siempre a las órdenes y con las puertas abiertas para recibir a cada persona que desee llegar a aquel lugar. Muy buenas noches, estamos iniciando un nuevo programa, el programa número 94, y bueno, como ya Tomás lo decía, este programa Un Nuevo Amanecer, que bueno, que martes a martes comparte contigo la palabra del Señor. Estamos aquí con Tomás compartiendo este mensaje que creemos que es muy importante, que es un mensaje que realmente viene del cielo y que es un mensaje que puede transformar tu vida, que puede hacer la diferencia en tu vida. Y como él decía, hablaba del tema que tiene que ver con la historia. El título que le dimos a este tema que vamos a tratar el día de hoy, Dios muda tu historia. Dios ha mudado la historia de muchas personas, incluso la nuestra, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios cambió nuestra historia, Dios mudó nuestra historia. Y bueno, te invitamos a que tú puedas estar atento y que puedas también disponer tu corazón para aquello que Dios quiere obrar en tu vida. Te vamos a dejar el número de teléfono, si tú te quieres comunicar con nosotros, es el número 092-828456. Estamos a las órdenes, como ya Tomás lo decía. Y bueno, lo que nos interesa es decirte que Dios te ama y que Dios está interesado en ti y que Él es el mayor interesado en mudar y cambiar tu historia por una mejor historia. Y vamos a iniciar el programa con un tema de Alex Campos. Es un tema que lo encontré, está bien interesante y dice Cielo Perdido. Me llamó la atención el título. Y a través del programa, de la canción, podemos ver cómo va sucediendo la historia, va siendo narrada, no solamente cantada, sino narrada en cosas que van pasando a distintos personajes en esta canción, y que habla de un antes y un después de que Dios intervenga en la vida de las personas. Entonces vamos con este tema, iniciando el programa número 94, y desde ya saludamos a aquellos que nos están viendo desde aquí, de Durazno, de allí, bueno, de Tacuarembó, de Flores, bueno, fuera del país, de Texas, como siempre Tomás está saludando a Luis Eduardo, que está por allí y lo puede estar mirando. Y bueno, saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros y queremos decirte que es un tiempo donde Dios quiere tratar con tu vida. Vamos entonces con el primer tema musical. Nube gris, lluvia sobre mí. Así fue como yo te vi. Infeliz, ¿qué sería de mí? Si ese día de abril yo te veo partir. Miento.
se torne en mi vida día tras día, que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti. Quiero que tu sonrisa se torne en mi vida día tras día, que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti. Quiero que tu sonrisa se torne en mi vida día tras día, que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti. Miento, soy un ciego cuando pienso estar sin ti. Yo sufro el miedo de perderte y vivir así. Lo doy todo por nunca te perderte. Seré tuyo porque eso es lo que quieres. Cuidaré de este amor que hoy florece. Viviré solo por ti, por siempre verte. Muy bien, seguimos entonces avanzando con el tema Dios muda tu historia. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que hay un Dios que puede cambiar tu historia, mudar tu historia, darte una historia nueva. Y bueno, de eso se trata el tema hoy. Sin duda alguna, nosotros que nos hemos involucrado, ¿verdad? Cada vez que nos involucramos con personas, con amigos, conocidos, ¿verdad? Gente que vamos conociendo en el andar diario, muchas veces estas personas tienen algo que contar, tienen una historia de vida que contar. Es así, ¿verdad? Siempre se dan las oportunidades y nos damos cuenta que la gente quiere contar, mucha gente quiere contar su historia, qué le pasó en el pasado, qué fue lo que le ha sucedido, ¿verdad? Si bien las historias tienen sus partes buenas, porque yo creo que cada persona en la vida tiene en la historia tiene partes buenas que contar, ¿no? Pero la mayoría de la gente cuenta o habla de su parte negativa, de aquellas partes donde fueron muy lastimadas, muy heridas, donde sufrieron muchísimo, ¿verdad? Donde les marcaron realmente cosas muy malas, experiencias muy malas, donde tuvieron que sufrir mucho, llorar. Mucha gente nos cuenta, ¿verdad? Y nosotros como pastores, una de las tareas es escuchar a la gente. A mí me gusta escuchar la historia de la gente, me gusta sentarme, conversar, hablar, conocer la historia de vida, cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud, ¿verdad? Cómo fue ese pasado, ¿verdad? Entonces, me interesa muchísimo conocer, ¿no? Y descubrimos cosas, ¿verdad? Descubrimos porque ahí aprendemos que, en primer lugar, todos los seres humanos vivimos una historia con cosas negativas y con cosas positivas, ¿no? Es así, ¿verdad? Vamos a estar hablando ahora de algunos ejemplos, ¿verdad? La mayoría de la gente te va a contar o nos va a contar cosas que han dolido, que han lastimado. Muy bien, y dentro de esos ejemplos que le ha tocado vivir a muchas personas, encontramos personas con un pasado de violencia, un pasado tal vez de abusos, un pasado tal vez de miseria, ¿verdad? Hoy por hoy la situación económica es muy diferente de muchos años atrás. Y los que tenemos unos cuantos añitos podemos ver el entrar en una casa, cuán diferente es de cuando nosotros éramos niños. Y cómo nos vestíamos cuando éramos niños, y cómo las cosas que comíamos, y cuando íbamos a la escuela, cuál era nuestra merienda, en fin, qué vestimenta usábamos, qué túnicas, qué guardarropas, qué mochilas, no se usaba mochilas, las carteras. Bueno, y hay una diferencia de unos cuantos años atrás al hoy, ¿verdad? Muchos han vivido un pasado con emociones rotas por situaciones que les tocó vivir, ya sea en su familia o en su personas cercanas a su alrededor, ¿verdad? Es una de las cosas, Olga, que más surge, ¿verdad? Cuando escuchamos las historias de las personas, problemas emocionales, graves problemas emocionales. Hay gente, nos encontramos
con mucha gente con heridas emocionales que no han sanado, que aún están en ese pasado que le lastimaron, que le marcaron, ¿no? Y cuán difícil es, ¿verdad? Pero también si bien es difícil, siempre hay una salida cuando nosotros queremos de alguna forma cambiar esa historia. Ahí está, ahí depende mucho de la actitud, cómo esas heridas, esas emociones rotas mantuvieron a la persona en el pasado, o esa persona tuvo la capacidad de sobreponerse a esa situación y, bueno, cambiar, ¿verdad? Encontramos también personas con un pasado de traiciones y de fracasos, un pasado de soledad, de depresión, un pasado sin hogar. Acá hablamos de personas que les ha tocado vivir en la calle o les ha tocado vivir con terceros, ¿verdad?, que no han sido sus padres. Un pasado de tragedia, porque en su familia ha habido un ser querido que se suicidó, que tuvo tal vez una muerte accidental, ¿verdad?, trágica, o porque fue asesinado también. Son situaciones que generan tragedias en nuestro pasado, ¿verdad? También existen historias muy difíciles de muchas madres solteras, ¿no? En esta época es una época que se caracteriza por muchas madres solteras que la están viviendo bastante mal, que realmente sufrieron mucho en el pasado, tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, quizás cometieron sus errores o no podemos juzgar eso, ¿verdad? Hay tantas cosas, tantos motivos por el cual a veces una madre se tiene que separar del esposo, ¿verdad? De su compañero de vida, y a veces tiene que encargarse de los hijos, criar a los hijos, cosa que yo sé que una madre ama mucho a los hijos, ¿verdad? Pero cuánto dolor y cuán difícil es, ¿verdad? Y hemos escuchado historias, ¿verdad? Cuando vos decías, Olga, de la violencia, ¿verdad? ¿Cuántas madres que han sufrido violencia en el pasado? Violencia de todo tipo, física, financiera, psicológica. Una de las violencias más grandes, más complicada, la psicológica, ¿verdad? Donde realmente lastiman mucho el alma, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? De una madre o de una mujer, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil, pero hay una buena noticia frente a eso, ¿verdad? Que hay alguien que quiere mudar esa historia, que quiere sanarte de ese pasado y quiere darte una historia nueva, una historia mejor, una historia diferente. También tendríamos que hablar, Tomás, de aquellos que han tenido un pasado de adicciones, Ajá. ¿verdad? Hoy por hoy la droga, años... Antes era el alcohol. El alcohol, tantas adicciones que trajeron perjuicios, y no solamente adicciones en ese sentido, podemos hablar la adicción al juego, ¿verdad?, que ha generado tantos problemas financieros también. Y no tendría que agregar otro punto pasado de personas que han tenido que dejar su país, y tenemos que hablar algo así de los inmigrantes, Tomás. Ajá. En una época donde hay tanto movimiento de personas de un país a otro, es interesante escuchar a personas que han dejado, y todo lo que le ha costado dejar su propio país, Sí. en busca de un mejor futuro, en busca de vivir de otra manera, ¿verdad? Sí, vos Y sabés. es doloroso, ¿verdad?, saber que les ha tocado vivir de determinada forma en pleno siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Hemos escuchado hace poco, no hace mucho, a personas que son cubanas, que están acá en Uruguay. Sabemos que hay muchos extranjeros y muchos cubanos. A mí me encanta hablar con los cubanos, conocer su vida, su historia, que me cuenten ellos, ¿verdad? Y es fascinante escucharlos, ¿verdad? Pero también, por otro lado, te deja bastante triste porque realmente la han pasado muy mal, la siguen pasando muy mal por allá, por aquel país, ¿verdad? Entonces, hay mucho dolor en la gente, mucho sufrimiento en el pasado, a raíz quizás de un gobierno, ¿verdad?, que abusó, ¿verdad?, de los derechos humanos, de los seres humanos. Entonces, eso trajo tragedia, trajo crisis de todo tipo. Mucha gente tiene que dejar su país, ¿verdad?, ese país que ama,
¿verdad? No le queda Parte. otra que irse a otro lugar en busca quizás de una solución a sus problemas. Pero no solamente hablamos de cubanos, tenemos que hablar de personas. Nosotros estamos en contacto con misioneros y hay misioneros que están trabajando en campos de refugiados donde reciben personas de distintas nacionalidades, ¿verdad? Y son acogidos, pero cuando llegan a países del primer mundo, podríamos decir de Europa, ¿cómo son, vamos a decir, maltratados, son discriminados por su color de piel, por su costumbre, por su religión, en fin, por tantas ser cosas, extranjeros. por ser extranjeros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dolor viven esas personas? Sí, muchas de estas personas logran abrirse paso en la vida. Hay mucha gente que tuvo su historia mala, oscura, de violencia, de crisis, de muchas cosas que golpearon, que afectaron, de traiciones, pero logran abrirse paso en la vida, logran salir adelante, comenzar a caminar marcando una nueva historia. Otros quedan estancados en ese pasado, en esa historia, como atados a aquella vida que los lastimó, que los deprimió, que le dejó el autoestima tan allá abajo, que no quieren luchar, que no creen que pueden salir adelante y están ahí en ese pasado todavía. Hay una invitación, hay una buena noticia, ¿verdad? Dios quiere mudar esa historia. Amén. Y vamos a ir con un tema que está en portugués, lo elegí de esta manera porque había otro en español, pero me parecía que tenía trascendía más la música y la letra. Dice, Dios no desprecia tu historia, de Samuel Mariano. Está en portugués, pero si logras entender un poquito el portugués, puedes entender el mensaje que aparece en esta canción. Muy bien, pero antes de ir igual a la canción en portugués, ya que tenemos amigos brasileños que nos han visitado, han ido a la iglesia, han sido de mucha bendición, están de paso en Durazno porque están trabajando. Algunos ya están pensando que dentro de un par de meses ya tienen que volver a su país. Otros ya volvieron. Y bueno, este tema también es un poco honor a los brasileños y bendecimos al pueblo de Brasil. Amén. Y queremos saludar también a aquellos que están en las redes sociales, que ya nos han saludado, como Carlos María Jauregui. Saludamos a toda su familia, que la bendición de Dios les alcance, les llegue. Y aquellos que a través de las redes sociales nos han saludado también de allá, desde Tambores. Nos hemos enterado que nos están escuchando de Villa Tambores. Saludos a todos. Amén. Entonces vamos con este tema y presta atención. Dios no desprecia tu historia. Pon atención. Que me pegou muito de surpresa, porque eu não pensava em falar sobre isso, nunca. E quem está me ouvindo aqui vai entender rápido. Me ajuda a falar isso. Fale comigo com força, diga: quem conhece o meu momento não tem noção da minha história. Tome muito cuidado com quem aplaude o seu momento, porque essas mesmas pessoas talvez não aplaudissem sua história. Então escute. Ei, quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se apegaram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Oh, quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É
você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, atormentado e Deus escrevendo. Eu posso profetizar? Levante a mão para receber lá. Ei, Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente só se lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Eu vou falar, mas Deus te viu, mas Deus te viu, mas Deus te viu. Quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, aperreada e Deus escrevendo. Ele estava vendo tudo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não esquece tua história. Vou repetir até você entender. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Bueno, tenemos un Dios entonces que no desprecia tu historia. Yo sé que todos hemos vivido tiempos muy buenos y muy malos, ¿verdad? Experiencias buenas, experiencias malas. Dios jamás se olvidó de esa historia que tú viviste, ¿verdad? ¿Cuántas veces estuviste llorando? Dios estaba ahí escribiendo tu historia. Era el único, quizás nadie estaba a tu lado, te sentías muy solo, pero Dios estaba ahí junto a ti.
¿verdad? Porque Dios, en primer lugar, te ama, Él sabe todo, tiene poder para todo, Él observa todo, conoce todo, pero también tiene un plan. Aún en esas historias difíciles que tuvimos que enfrentar en la vida, Él nos estaba enseñando algo o preparándonos para algo mejor en la vida. Entonces, deberíamos agradecer a Dios aún por aquellas malas experiencias que hemos tenido, porque nos ayudan en este tiempo a superar cosas y ayudar a otros que quizás la están pasando muy mal. Hoy comentaremos un poco sobre algún personaje de la Biblia, ¿verdad?, que lograron emerger de sus malas experiencias, ¿verdad?, y realmente salir victoriosos, ¿verdad?, hacia una nueva historia, porque eso es lo que queremos para ustedes también, ¿verdad?, que puedan emerger, ¿verdad?, de esa historia mala que vivieron, de esos momentos de mucha amargura, de mucha angustia, que puedan subirse, emerger, levantarse de esa situación, ¿verdad?, salir adelante victoriosos, ¿no? Para eso vamos a estar viendo hoy, ¿verdad?, algún personaje bíblico, no muchos por razones de tiempo, pero tenemos uno que es excelente, ¿verdad?, en cuanto a su vida pasada, a su historia, ¿verdad?, que es José, y para eso Olga va a estar compartiendo un poquito sobre lo que dice Génesis capítulo 37, que habla de la historia de José. Si me permitís, ¿Sí? antes un saludo para Venado Tuerto, Argentina, para Shirley María Rosano, una amiga y conocida hermana en Cristo que está por allí, por Argentina. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, amén. Y dice Génesis 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén. Muy bien, interesante la historia de José. Para aquellos que asisten a la iglesia, que conocen las historias bíblicas, realmente fascina la historia de José, y está en Génesis del capítulo 37 en adelante. Si quieren escuchar, saber, leer, aprender, bueno, abran sus Biblias, lean en sus casas la historia de José, ¿no? José tuvo una historia siendo muy jovencito, ¿verdad? Realmente tenía 17 años, ¿verdad?, cuando comenzó a sucederle toda esta trágica historia, pero que realmente fue mudada después, que es lo que queremos, dejarle el mensaje, ¿verdad?, que esa trágica historia que hemos vivido en la vida no es para siempre, ¿verdad? Eso pasa y podemos contar o aprender o vivir una nueva historia diferente, también con una bendición enorme, ¿verdad? José era un joven de 17 años, José era el hijo preferido de su padre. Aquí vemos un error. Padres que están escuchando, no debe haber hijos preferidos. Cuando hay hijos preferidos, los demás sienten celos, son lastimados en sus emociones, puede haber problemas, puede haber pleitos familiares, malas relaciones familiares, porque el padre o la madre decidió amar más a un hijo que a otro. No cometan ese error. Jacob aquí cometió este error, ¿verdad? Porque eso despertó celo. ¿Quería decir algo? Sí, porque tenemos que aclarar que José tenía varios hermanos. Sí. No solamente él era uno de los más chicos, pero era el preferido, pero tenía muchos hermanos. Y una de las cosas que el padre le hizo a José fue una túnica diferente. O sea, fue una mejor vestimenta que a los demás. Imagínense, aquello que nosotros hoy somos 8 hermanos, ¿verdad? Imagínate si tu padre te compraba una ropa nueva a ti y a los demás nada, ¿verdad? O lo dejaban con la ropa vieja. ¿Cómo te sentís? ¿Discriminado? ¿Te sentís como que no valés para tus padres? Y cosas así, ¿verdad? Eso ha pasado en muchas familias, ¿verdad? Entonces Jacob
le hace una túnica diferente, con diferentes colores, una túnica que resaltaba, y los hermanos comenzaron a sentir celo, envidia de José. José era un soñador, él tuvo sueños desde joven, sueños dados por Dios, ¿verdad? Y bueno, sus hermanos le tenían envidia, ¿verdad? Sus hermanos planificaron matarlo. Tremendo, ¿no? Porque sus hermanos planificaron matar a José, ¿verdad? Uno de los hermanos más menores que había, ¿verdad? El otro era Benjamín, ¿verdad? Sus hermanos le tendieron una trampa, lo traicionaron. ¿Cuántas veces en tu historia te han traicionado? ¿Te han tendido alguna trampa? ¿Verdad? Quizás alguno hasta planeó matarte, quitarte la vida. Eso sucede, ¿verdad? O ha sucedido. Sus hermanos dice que lo vendieron como esclavo. En algún momento, ¿verdad? Se encontraban en el campo. Decidieron tenderle una trampa a José. Primero lo tiraron en una cisterna, en un pozo enorme, no tenía agua, pero lo tiraron, lo querían matar y decidieron venderlo. En ese momento pasaba una caravana de madianitas, ¿verdad? Una tribu, ¿verdad? Y decidieron venderlo como esclavo. Imagínense el dolor de este muchacho, ¿verdad? De este jovencito, ¿verdad? Porque sus hermanos habían decidido venderlo como esclavo. Y José es esclavo entonces y es llevado a Egipto, a un país muy diferente a Israel, o muy diferente a la nación de los hebreos, de los judíos, muy diferente, ¿verdad? Realmente fue un cambio notable que lastimó mucho a José, más allá que todavía se quedó solo, ¿verdad? Ejercieron muchísima violencia sobre él. Fueron muy violentos con José. Hay mucha gente que en la vida pasada, cuando eran niños, hemos escuchado historia de mujeres. Mis padres, dicen, me mataban a palo, ¿verdad? Realmente le pegaban hasta lastimar, ¿verdad? Que hoy hay mucha gente con problemas de huesos, ¿verdad? En sus huesos, porque sus padres eran muy brutos, muy malvados, muy violentos con sus hijos, ¿verdad? A José le arrancaron de su familia, lo arrancaron de su familia. Imagínense que a un hijo lo arranquen de la familia, es como una invasión de un pueblo enemigo que viene y se lleva cautivo a los hijos, ¿no? Entonces estamos viendo un poquito la historia de este joven llamado José, y quizás tú te sientes identificado en tu juventud, en tu niñez, con alguna de estas cosas. ¿Algo más, Olga, que quieras? También agregar que, como ya habías dicho, que experimentó el desprecio de sus hermanos, estuvo por ese hecho de que lo llevaron a Egipto, tuvo muchos años separado de la propia familia, experimentó la soledad. Y tendríamos que hablar que cuando llega allí a Egipto, si bien en muchos pasajes de la Biblia Dios estaba con él, dice, o sea que él seguía creyendo en Dios, él seguía dependiendo de Dios, y donde él estaba, la gracia de Dios y el respaldo de Dios estaba, pero también enfrentó otras situaciones difíciles para él allí en Egipto. Una de ellas es que fue traicionado por una mujer que era la esposa de su patrón, de su jefe, ¿verdad? Por ese motivo pues, fue acusado falsamente de abuso sexual contra esta esposa y fue enviado a la cárcel. Allí tuvo un tiempo en la cárcel sin razón alguna, injustamente, ¿verdad? Vivió cosas malas que le afectó. Podríamos decir que cualquier persona que viviera eso se sentiría mal, se sentiría deprimido, pero a pesar de eso encontramos que José siempre siguió confiando en Dios. Su fe estaba depositada en Dios. Ahí está. Bueno, cuántas heridas, porque nosotros contamos esta historia, pero si nos ponemos un poquito en la vida de José, cuántas heridas recibió esta persona siendo un joven. Hay muchas personas que hoy ya son adultas, y cuántas heridas recibieron siendo jovencitas, adolescentes, niños. Cuántos abusos, cuántas violencias, cuántos desprecios, cuántas vidas de miseria, de escasez, ¿verdad? Cuántas traiciones, cuántos dolores. Hay muchos, ¿verdad? José experimentó la soledad,
¿verdad? Con lo que decías, Olga, que fue llevado preso, pero injustamente, sin razón, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido decepcionado? Hay muchos jóvenes que se han sentido decepcionados en la vida, porque le ha sido rodeada la vida de injusticias, de cosas que realmente le golpearon muy mal, muy fuerte. No podemos nosotros condenar a la juventud, no podemos nosotros condenar a nadie, porque cada uno tiene su historia, tiene una historia de vida y quizás la pasaron muy mal, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que si bien José padeció todo esto, había alguien que lo estaba cuidando en todo ese proceso, ¿verdad? Que es Dios, así como con cada uno de nosotros, así como decía la canción, Dios no se ha olvidado de la historia tuya, Dios no se ha olvidado de lo que te ha pasado, ¿verdad? Pero Dios también tiene una nueva historia, una historia mejor, una historia diferente para ti. Ahí está. Como decíamos en cuanto a la fe que se mantuvo intacta, él siempre se mantuvo su esperanza en Dios y sabía que en algún momento cambiaría el rumbo de su vida. Destacar que Dios le había hablado antes de que le pasara todo esto a través de sueños. Él había soñado cosas que luego se hicieron realidad y se cumplieron en el tiempo que Dios así lo dispuso. Sí, 30 años tenía José cuando comenzó a mudar su historia. Todo eso negativo que vimos en José, ¿verdad? Que comentamos, que quizás ha pasado en tu vida también cosas muy parecidas, ¿verdad? Esperemos que cambie la historia. En José cambió a los 30 años. José realmente tuvo un cambio radical en su historia que después te vamos a contar. Quizás vamos a estar pasando un tema más y seguir saludando a aquellos que están en las redes sociales, en Facebook, Vera TV y por el canal 8, ¿verdad? Aquí en Durazno. Sé que muchos también están recibiendo este mensaje, esta palabra. Y lo que queremos es de alguna forma dejarte claro que hay un Dios que se preocupa por ti, que sabe de tu historia, de tus lágrimas, de tus dolores, pero está interesado en mudar esa historia, en darte una vida nueva, una vida mejor. Muy bien, y el mensaje, este mensaje es para ti, ¿verdad? Como estábamos hablando, y tu historia va a cambiar. Esto queremos dejarte en esta noche. Tu historia va a cambiar. Presta atención a lo que Dios tiene preparado para ti. Y vamos a otro tema musical. Es un tema de Abraham y Belisa, la cantante. Una nueva canción se llama. Me encantó cuando lo escuché y quiero que lo disfrutes y que en tu vida surja una nueva canción. Una canción dada por Dios que realmente habla de esperanza, habla de fe y habla del amor de Dios. Entonces vamos, una nueva canción. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que
vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Muy bien, cuando José tenía 30 años, entonces mudó la historia, cambió la historia radicalmente, tuvo una nueva historia que contar. Realmente es lo importante que nos enseña la palabra de Dios. José no quedó estancado en aquel pasado de dolor, de soledad, de tristeza, ¿verdad? De esos dolores emocionales. Él pudo emerger, salir adelante. La Biblia nos dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Dios, a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aquí habla que el salmista fue levantado del pozo del dolor, de la desesperación, que Dios puso sus pies sobre algo firme, sobre roca firme, enderezó sus pasos y puso una nueva canción. La nueva canción tiene que ver con la alegría, con el gozo, con la paz, con la esperanza, ¿verdad? Una nueva vida, una nueva canción es una nueva vida. Todo eso, un nuevo amanecer, y así Dios quiere hacer contigo, darte una nueva vida, una nueva historia, un nuevo amanecer. Y con José vamos a estar viendo, si querés leer algún versículo, Olga, de la Biblia, con respecto a José, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con José? Porque él estaba en la cárcel. Ahí está. Unos capítulos adelante de lo que habíamos leído, capítulo 41, versículo 14, José es llamado, dice, entonces, debido a que el faraón tuvo unos sueños y no habían podido ser interpretados por nadie de las personas que estaban alrededor de él. Y les he comentado algo que José había interpretado otros sueños. El versículo 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Muy bien. Aquí ya comenzamos a ver un cambio tremendo, que el faraón, el rey, el jefe soberano de Egipto, mandara sacar apresuradamente a José de la cárcel. Claro, José interpretaba sueños. El faraón había tenido un sueño y nadie podía discernirlo, interpretarlo, pero sí había alguien que podía hacerlo y ese era José, el hebreo que estaba allí preso. Entonces Faraón lo manda a buscar, dice que muda sus vestidos, o sea, la vestimenta de preso en ese momento es cambiada por una vestimenta como para ir delante del rey, ¿verdad? José interpreta el sueño del faraón. El sueño estaba expresado a través de vacas y a través de espigas. Y el sueño en realidad nadie lo podía comprender porque había vacas flacas y vacas gordas, espigas buenas y espigas malas, ¿verdad? Pero en el versículo 25 allí, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Fue el único entonces que pudo interpretar el sueño de Faraón. Entonces Faraón le llamó muchísimo la atención, le manda, cambiar sus vestidos, sus vestiduras, ¿verdad? Ponerse prolijamente, ¿verdad? Ropa nueva, y lo eleva a José a primer ministro. Imagínense, un esclavo estaba preso en la cárcel, sin embargo, ese cambio radical que tuvo José, ¿verdad? Qué bueno es que Dios
esté contigo, porque cuando Dios está contigo, Él muda la historia para bien, Él transforma esa vida de dolor en una alegría, en un gozo enorme. Entonces, es elevado como primer ministro. José prospera y hace prosperar Egipto también, ¿verdad? Porque la sabiduría de José, y en base al sueño que Dios le había dado, ¿verdad?, que había interpretado, iban a haber esos 7 años de abundancia y José tenía que acumular, digamos, de alguna forma acumular todo lo que tenía que ver con el trigo, con los granos, con las comidas, ¿verdad? Y guardar, porque iban a venir años de mucha hambre después, ¿no? José es tenido como persona de alta estima en Egipto, alguien olvidado en la cárcel, alguien que estaba allí tirado en el calabozo, pasando mal, en soledad. Sin embargo, es después tenido como alta estima en Egipto. Que comenzó su vida en Egipto como un esclavo. Exactamente. Y termina como primer ministro. Muy Forma bien. una familia también. Forma así, una ¿verdad? familia, tiene hijos, o sea que ella no está solo, ¿verdad? Tiene su esposa, tiene hijos, comienza un hogar, ¿verdad? Es sanado en su corazón de ese pasado de dolor y de desprecio. Vamos a leer, Olga, el capítulo 45, versículo 14 y 15, cuando José es sanado en su interior. Y vamos a ver por qué. Ahí está. Hablamos de que había hambre en la tierra, ¿verdad? Y entonces sus hermanos van en busca de comida a Egipto. Y el versículo 14 fue que dijiste, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Bien, entonces, aquí nos habla que José no guardó rencor, se olvidó de todo lo que los hermanos le habían hecho. ¿Pueden ustedes hacer esto? Si tus hermanos te vendieron, te maltrataron, te tuvieron envidia, desearon tu muerte, ¿vos les perdonarías después? Eso habla de que José sanó su corazón de ese pasado. Dios muda los corazones, Dios transforma, Dios sana tu corazón, Dios quiere sanar tu corazón. Hay mucha gente con las emociones lastimadas por las traiciones, por los problemas del pasado, pero Dios quiere darte una nueva vida, porque cuando José abraza y besa a sus hermanos, quiere decir que él tenía paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los demás. Y un corazón en paz es un corazón que está sano, que está libre de las heridas. Y qué bueno es eso, porque uno se siente tan bien, ¿verdad? Y José fue sanado en sus emociones, de ese dolor, de ese desprecio, ¿verdad? José perdona a sus hermanos. José perdona, ¿no? Qué buen mensaje, ¿no? ¿Verdad? Él podía haber guardado todo ese rencor, ese dolor, sin embargo, perdona. Estamos hablando de que Dios hizo algo tremendo en José, ¿verdad? Mudó la historia, ¿verdad? José se reencuentra con sus hermanos, José provee alimento a su familia, eso está escrito en esta historia. José hace que su familia se mude a Egipto, dándole, ¿verdad? O donde había mucha prosperidad. José vuelve a encontrarse con su padre. Qué tremendo, ¿no? Después de 13 años sin ver a su padre, ¿verdad? Vuelve a encontrarse con su padre, ¿no? Qué lindo es, porque se restablece la relación familiar. Qué lindo que quizás en nuestro pasado tuvimos problemas con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, pero ahora hemos arreglado nuestra relación familiar. Hay una historia diferente, ¿verdad? Antes las cosas estaban muy mal con mi familia, pero ahora tengo una historia muy bien con mi familia. Y vaya si necesitamos de nuestra familia. Arregla cuentas con tu familia, arregla las relaciones con tu familia, perdona, olvida ese pasado y comienza a tener una historia diferente, una historia nueva, una historia mejor. Otro personaje, rápidamente lo vamos a nombrar, es la historia de Job, que ya hemos compartido con la teleaudiencia, ¿verdad? Una historia de pérdidas, donde allí Job enfrenta pérdidas totales, ¿verdad? No solamente financieras, sino pérdida de todas sus
todos sus hijos mueren, es abandonado por su propia esposa, traicionado por su propia esposa, una historia de soledad, una historia de enfermedad, porque allí él le viene una sarna que pasa mucho tiempo, ¿verdad? Desprecio de sus amigos, pero al final de la historia de Job, que es una de las historias más difíciles, ¿verdad?, de vivirla, me imagino yo, Dios le devuelve todo lo que tenía y mucho más. Le devuelve familia, le devuelve hijos, le devuelve riquezas, le devuelve salud. La historia es mudada, es cambiada la historia de Job, y podemos ver nuevamente cómo Dios interviene y cambia las historias de las vidas de las personas. Amén. Bien. Y este es el tiempo donde Dios también podemos decir que cambió nuestra historia. Amén. ¿Hay un tema más? Hay un tema más. Vamos Hay un tema a de un Job, tema más y cerramos el de programa Miriam después con... Lima. Habla de Job, esta historia, este tema. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Muy bien, entonces, cuán importante la historia de José y la historia de Job. Pero también Jesús mudó la historia de muchas personas y Jesús quiere mudar tu historia. Jesús mudó la historia de leprosos
que llegaron a él pasándola muy mal y Jesús les ayudó, les sanó, les abrazó, ¿verdad? De ciegos, de paralíticos, de mujeres que estaban solas, de hombres que estaban atados y atormentados. Jesús mudó la historia de muchas personas. Jesús mudó mi historia, la historia de mi esposa. Tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y cómo Dios transformó nuestra vida, cómo Dios nos dio una nueva vida llena de esperanza, de amor, cómo Dios sustentó nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Y así Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere mudar tu historia, Dios quiere bendecir tu vida. No importa la cantidad de heridas que tengas, ni cuántos tormentos hayas tenido en el pasado, cuántos dolores. Deja eso y comienza a caminar en una nueva historia con Jesús. Jesús es el que sana tus heridas, Jesús es el que perdona tus pecados, Jesús te libra de la muerte eterna, Jesús te libra de la condenación, Jesús te ayuda a caminar cada día en este mundo que está tan difícil, tan lleno de dolores, de tormenta, de cosas oscuras, ¿verdad? De tantas decepciones. Dios jamás decepciona al ser humano. Dios no te va a decepcionar a ti. Dios te va a levantar de ese pozo de desesperación. Te va a dar una nueva vida, una nueva canción, una nueva esperanza. Jesús sigue siendo Dios, ese Cristo que resucitó de entre los muertos y hoy vive, es tu mejor amigo y Él está contigo y quiere darte una nueva historia. Para eso quiero orar contigo para que tú permitas que haya un cambio de vida. Así como José permitió que Dios estuviera. Así como Job permitió, ¿verdad?, que Dios estuviera. En los momentos más críticos, ¿verdad?, allí estaba Dios con Job, allí estaba Dios con José. Y Dios cambió la historia de José, Dios cambió la historia de Job. Y Dios quiere cambiar tu historia porque Él te ama. Él quiere el bien para ti y para eso te invito a que hagas conmigo una breve oración de entrega, de caminar con Dios a partir de ahora y que de a poco un nuevo amanecer vendrá. Di conmigo esta breve oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Señor, tú eres mi Salvador, moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre por mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados del pasado. Me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados. Jesús, sálvame. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y eso significa que a partir de ahora tú eres un hijo, una hija de Dios y comienzas a caminar en una nueva historia bajo la bendición de Dios, la gracia de Dios, el sustento de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de Dios, la prosperidad de Dios y bueno, tantas cosas que Dios tiene para ti. Te animamos, te alentamos que sigas caminando con Cristo cada día. Amén. Voy a pedir a mi esposa que te despida o nos despida en oración. Quizás estás con una necesidad. Dios puede intervenir milagrosamente y cambiar tu historia para siempre. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de comunicarnos a través de este medio y también de orar, sabiendo que la oración es poderosa y que no importan las distancias y no importa la circunstancia que tú estés viviendo. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y a Él nos dirigimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta hora oramos por cada persona que está del otro lado, que está escuchando, que está viendo y que de alguna manera decidió dar ese paso de fe, de aceptarte a ti como su Señor y Salvador. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en su vida, que de alguna manera te reveles a ellos de una manera especial y que puedas cambiar su historia, que puedas cambiar cosas en su vida de tal manera que puedan ver tu mano poderosa,
Tú más que nadie, Señor amado, conoces la historia de cada uno, las dificultades, las lágrimas, los dolores, las tristezas, el desaliento. Tal vez tú más que nadie sabes cuál es el área que tú quieres tocar y bendecir. Te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan experimentar a este Dios todopoderoso que nosotros creímos y que proclamamos. Y creo y proclamo en esta hora que tu historia va a cambiar, que tu historia va a ser diferente, que hoy se inicia una nueva etapa en tu vida, que Dios te va a bendecir de tal manera. Te bendecimos en el nombre de Jesús y proclamamos tiempos nuevos, tiempos de victoria, tiempos de bendición y del obrar de Dios en tu vida. Oramos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad. Nos despedimos en el nombre de Jesús también. Y recordamos también nuestros días de reuniones, martes, miércoles, 19 horas, los días jueves, reunión de damas, 15:30, y los viernes, reuniones de varones a las 19:30. Sábados, reunión para niños, escuela bíblica, que los esperamos a todos, 10:30, y el domingo la reunión general para todos a partir de la hora 10. Recordamos nuestro celular 092-828456 y estamos a las órdenes. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.